Shalom, shalom, amados Ajina Hayot. Que el Padre Eterno los guarde y los bendiga, amados. Vamos a compartir, ¿verdad? La lectura de la Parashá Vayakhel, ¿verdad? Y bueno, nos retrasamos ahora sí que un día, porque anoche no pudimos hacer la lectura. Terminé con la vista muy cansada y no alcancé. No alcanzaba a leer bien las letras y se me complicaba mejor. La vamos a hacer ahorita. Y también nos llegó otro contratiempo. No me di cuenta que hasta ahorita que cambió la hora. Me parece que cambió la hora. Ya es bien tarde. Pero vamos a hacer esta lectura, ¿verdad? Y si nos da tiempo hacemos la otra. La segunda, por esta tiene dos porciones. Son dos porciones. La Parashá Vayakhel y Pikudei. O Pekudei, perdón. ¿Verdad? Pekudei. Son dos porciones. Así es que vamos a darle lectura y vamos a compartir todo lo que conlleva de esta parashá que se llama Vayakhel. Y congregó. ¿Verdad? Esa es la definición. ¿Verdad? Y congregó o convocó. Bueno, vamos a iniciar con la lectura de la Torá, ¿verdad? Sin antes hacer las bendiciones. Empecemos por el Shema. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Ba'ed. Ve'avta ir Yahweh Elohecha, Bechol levavcha ubechol nafshecha ubechol madecha, Bechayu ad devarim ha'ele asher. Anochi metzavecha hayom al levavecha, Ve'tzinamtan levanecha, Ve'divarta bam beshivtecha, Bebeitecha ubelektecha baderech, Ubeshovdecha ubekmecha, Ubshartan leolal yadecha, Bechayu letotafot ve'yeinecha ubstartan al mesusot ve'itecha ubishailecha. Beshem Yahshua HaMashiach. Amén. Ahora en español. Escucha, Israel. Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Y bendito sea el nombre majestuoso de su reino desde ahora y para siempre. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estarán las palabras estas que yo te ordeno hoy sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas al estar sentado en tu casa y al andar por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano, y serán por recordatorio entre tus ojos. Las escribirás sobre los dinteles de tu casa y en tus portones. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Ahora el Padre nuestro. Avinu Sheba Shamayim, Yizkada Simcha, Tabo Malchuto, Yeatzer Retzonaha, Kemo Bashamayim, Ken Baaretz, Et Lejenukenu Tenanu Hayom, Uzla Lanu, Et Jobotenu Kaasher Islamnu Gamanagnu, Leayavenu Bealtevienu Lidei Nisayom, Kiim Hatzeno Min Ara, Kileja Amamlaja Beagura Beatiferet, Lolmeyolamim, Beshem Yahshua HaMashiach. Amén. Abba nuestro que estás en los Shamaín, exaltado sea tu nombre. Venga a tu reino y hágase tu voluntad, como en los cielos, así como también en la tierra. El eje nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en las tentaciones, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y el honor por todos los siglos. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Ahora la verajá por la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotah betzivanu la'asok divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado que nos ocupemos de la Torá. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem, amados. Baruch Hashem.
Bueno, entonces empezamos con esta lectura, ¿verdad? De la Parashá Vayakhel, que se encuentra en el libro de Shemot 35.1 hasta el 38.20, ¿verdad? Termina esta porción. Entonces vamos a darle lectura a toda la porción. Amén, amén. Vamos a tener que ir checando que se vaya viendo todo, porque ese es el propósito de que la gente vea, ¿verdad? Y lea también junto con nosotros. Entonces, porque hay hojas completas, ¿verdad? Hay hojas completas, entonces vamos a tener que mover la cámara. Amén. Bueno, comencemos. Dice así: Reunió Moshe a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: Estas son las cosas que ordenó Hashem para hacerlas. Durante 6 días se hará labor, mas el día séptimo será para ustedes santo. Un día de completo descanso para Hashem. Todo el que haga en él labor morirá. No prenderán fuego donde quiera que habiten en el día de Shabbat. Dijo Moshe a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: Esta es la palabra que ha ordenado Hashem, diciéndoles: Tomen de ustedes una porción para Hashem. Todo aquel que lo motive su corazón la traerá como regalo para Hashem: oro, plata y cobre, lana, turquesa, púrpura y carmesí, lino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tajash, madera de acacia, aceite para la iluminación, para las luminarias, especies para el aceite de unción y el incienso aromático, piedras de shoam y piedras para engastes, para el efod y el pectoral. Toda persona de corazón sabio entre ustedes vendrá y hará todo lo que ha ordenado. Todo lo que ha ordenado Hashem. El tabernáculo, su tienda y su cubierta, sus ganchos, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus zócalos, el arca y sus varas, las cubiertas, el velo de separación, la mesa, sus varas, todos sus utensilios y el pan de proposición, la menorá de iluminación, sus utensilios y sus lámparas, y aceite para la iluminación, el altar del incienso y sus varas, el aceite de unción y las especies para el incienso, y el velo de entrada para la entrada del tabernáculo, el altar de ofrendas de elevación y la malla de cobre para el mismo, sus varas y todos sus utensilios, el lavatorio y su base, las cortinas del patio, sus columnas y sus zócalos, y el velo del portal del patio, las estacas del tabernáculo, las estacas del patio y sus cuerdas, las vestimentas tejidas para servir en el santuario, las vestimentas sagradas para Aarón el Cohen y las vestimentas de sus hijos para que oficien como sacerdotes.
y, perdón, como sacerdotes, ok. Salió toda la congregación de los hijos de Israel de ante la presencia de Moshe, y vino todo hombre cuyo corazón lo inspiró, y todo aquel cuyo espíritu lo motivó, trajo la porción de Hashem para el trabajo de la tienda de reunión, para toda su labor y para las vestimentas sagradas. Vinieron los hombres con las mujeres, todo aquel cuyo corazón lo motivó, trajo brazaletes, aros de nariz, anillos, adornos para el cuerpo, toda clase de adornos de oro. Todo hombre que elevó una ofrenda de oro a Hashem, todo hombre en cuya posición se encontraba lana, turquesa, púrpura y carmesí, lino, pelo de cabra, perdón, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de tajash. Las trajo todo aquel que separó una porción de plata y cobre, la trajo como ofrenda a Hashem, y todo aquel en cuya posesión se encontraban madera de acacia para cualquier aspecto de la labor. Permítame, me está... que empezaron a llorar los ojos porque hay mucha alergia. Ay. Bueno. Ya no supe ni dónde nos quedamos. Pieles de tajash las trajo todo aquel que separó una porción de plata y cobre, la trajo como ofrenda a Hashem, y todo aquel en cuya posesión se encontraba madera de acacia, aquí nos quedamos, para cualquier aspecto de la labor. La trajo toda mujer de corazón sabio, con sus manos tejía, y trajeron el meollar de lana, turquesa, púrpura y carmesí, y el lino. Todas las mujeres cuyo corazón las inspiraba con sabiduría, tejieron el pelo de cabra. Los líderes trajeron las piedras de Shoam y las piedras para los engastes del efod y el pectoral. Amén, amén. Bueno, aquí es donde vamos a bajar la cámara un poquito cuando avancemos. La especie y el aceite para la iluminación, para el aceite de unción, para las especies del incienso. Todo hombre y mujer cuyo corazón los motivaba a traer cosas para cualquier aspecto de la labor que había ordenado a Hashem hacer por medio de Moshe. Efectivamente, trajeron los hijos de Israel una ofrenda voluntaria para Hashem. Dijo Moshe a los hijos de Israel: vean, ha proclamado a Hashem el nombre de Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá. Lo llenó de espíritu divino, de sabiduría, de entendimiento y de conocimiento, y con saber sobre toda artesanía, para tejer diseños, trabajar con oro, plata y cobre, para cortar piedras de engastes y para grabar madera, para hacer toda artesanía con diseños. Y él
dio la capacidad de enseñar a él y a Oliab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. Él los llamó a ambos de corazón sabio para hacer todo arte de grabador, de tejedor, de diseños y de bordador, con lana turquesa, púrpura y carmesí, y lino, y de tejedor, artesanos de toda artesanía y de confección de diseños. Dice, llevará a cabo Betzalel junto con Oliab y todo hombre de corazón sabio, a quien dotó Hashem de sabiduría y entendimiento para saber hacer toda la labor del santuario, todo lo que ordenó Hashem. A ver, permítame, déjeme bajar un poquito la cámara. Ahí. Hizo comparecer Moshe a Betzalel, a Oliab y a todos hombre de corazón sabio, a quien dotó Hashem de sabiduría, y a todo aquel cuyo corazón lo inspiraba, para que se acercaran a la labor y la hicieran. Y tomaron de antemano todo el donativo que habían traído los hijos de Israel para los trabajos de la labor del santuario, para hacerla. Mas ellos continuaron trayendo donativos voluntarios mañana tras mañana. Llegaron todas las personas sabias, quienes realizaban la labor sagrada, cada una en el oficio que hacía, y dijeron a Moshe lo siguiente: está redundando el pueblo en donaciones más de lo que es necesario para los trabajos de la labor que ha ordenado a Hashem realizar. Y ordenó Moshe que fuese proclamado en todo el campamento diciendo: ni hombre ni mujer debe hacer más labor respecto de donativos para el santuario. Y dejó entonces el pueblo de traer. Y dejó el pueblo entonces de traer, mas los trabajos habían sido suficientes para toda la labor, para realizar, y hubo sobras. Todos los corazones sabios entre quienes hacían la labor hicieron el tabernáculo, 10 cortinas de lino, entretejidas con lana, turquesa, púrpura y carmesí. Las hicieron con un diseño tejido de querubines. La longitud de cada cortina era de 28 codos, y el ancho de cada cortina era de 4 codos, la misma medida para todas las cortinas. Y unió 5 cortinas las unas con las otras, y 5 cortinas unió las unas con las otras. E hizo presillas de lana turquesa en el borde de una sola cortina, del final de un conjunto, y así hizo al borde de la cortina del extremo exterior
del segundo conjunto. 50 presillas hizo en una cortina y 50 presillas hizo en el extremo de la cortina del segundo conjunto. Contrapuestas estarán las presillas entre sí. E hizo 50 ganchos de oro y unió las cortinas entre sí con los ganchos, y así el tabernáculo se convirtió en un todo. Hizo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. De 11 cortinas la hizo. La longitud de cada cortina era de 30 codos, y 4 codos el ancho de cada cortina, una misma medida para las 11 cortinas. Y unió 5 cortinas por separado y 6 cortinas por separado. Hizo 50 presillas en el borde de la cortina exterior del conjunto, y 50 presillas en el borde de la cortina del segundo conjunto, e hizo 50 ganchos de cobre para unir la tienda para que fuera un todo. Amén, amén. Vamos a bajarla. Para que fuera un todo. Bueno, nos quedamos ahí. Hizo una cubierta para la tienda de pieles de carnero teñidas de rojo, y una cubierta de pieles de tajash por encima. Hizo las tablas para el tabernáculo de madera de acacia, y las colocó erguidas. 10 codos era la altura de las tablas, y de codo y medio era el ancho de cada tabla. 2 espigas tendrán cada tabla, paralelas la una a la otra. Así hizo a todas las tablas del tabernáculo. Hizo las tablas para el tabernáculo, 20 tablas del lado sur, 40 zócalos de plata hizo bajo las 20 tablas, 2 zócalos bajo una tabla para sus 2 espigas, y 2 zócalos bajo la siguiente tabla para sus 2 espigas. Y para la segunda pared del tabernáculo del lado norte hizo 20 tablas, sus 40 zócalos de plata, 2 zócalos bajo una tabla y 2 zócalos bajo la siguiente tabla. Para la parte posterior del tabernáculo del lado oeste hizo 6 tablas. 2 tablas hizo para las esquinas del tabernáculo en la parte superior. Amén. Okay. Estaban igualadas en la parte inferior, y juntas se correspondían en la parte superior con un solo anillo. Así hizo ambas en las 2 esquinas. Había 8 tablas y sus zócalos de plata. 16 zócalos y 2 zócalos. 16 zócalos, 2 zócalos, 2 zócalos bajo cada tabla. Hizo travesaños de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5
travesaños para las tablas del segundo lado, y 5 travesaños para las tablas del tabernáculo en la parte posterior del lado oeste. Hizo el travesaño hizo el travesaño central para que se extendiese dentro de las tablas de un extremo al otro. Las tablas revistió con oro, y sus anillos hizo de oro como receptáculos para los travesaños, y revistió los travesaños con oro. Hizo el velo de lana turquesa, púrpura y carmesí, y de lino trenzado. Lo hizo con un diseño tejido de querubines. Hizo para él 4 columnas de madera de acacia, y las revistió de oro, y sus ganchos eran de oro, y fundió para las mismas 4 zócalos de plata. Para la entrada de la tienda hizo un dosel de lana turquesa, púrpura y carmesí, y de lino trenzado, obra de bordador. Sus columnas eran 5, junto con sus ganchos, y revistió sus extremos superiores y sus costados con oro, y sus zócalos eran 5 de cobre. A ver cómo vamos. Déjenme bajar la cámara. Ahí mero. Ok, aquí nos quedamos. Hizo Betzalel el arca de madera de acacia, de 2 codos y medio de longitud, de codo y medio de ancho, y de codo y medio de altura. La revistió de oro puro por dentro y por fuera, e hizo una corona de oro alrededor de la misma, y fundió para estas 4 anillos de oro en sus 4 esquinas, 2 anillos en un costado y 2 anillos en el segundo costado. E hizo varas de madera de acacia, y las revistió de oro, insertó las varas en los anillos en los costados del arca para transportar el arca. Hizo una cubierta de oro puro de 2 y medio codos de longitud y de 1 codo y medio de ancho, e hizo 2 querubines de oro, labrados a martillo lo hizo, desde las 2 extremidades de la cubierta, un querubín al extremo de un lado y otro querubín al extremo del otro lado. Desde la cubierta hizo los querubines, desde sus 2 extremidades. Tenían los querubines extendidas las alas hacia arriba, cubriendo con sus alas la cubierta, con sus rostros enfrentados en el uno hacia el otro. Hacia la cubierta estaban los rostros de los querubines. Hizo la mesa de madera de acacia, de 2 codos de longitud, 1 codo de ancho y 1 codo y medio de altura. La revistió de oro puro e hizo para la misma una corona de oro alrededor.
Permítame, déjeme ver dónde queda. Ok, aquí vamos a bajar la cámara. E hizo una moldura de un palmo de ancho alrededor, e hizo una corona de oro para él mismo a su alrededor. Y fundió para ella 4 anillos de oro, y colocó los anillos en las 4 esquinas de sus 4 patas, contrapuestos a las molduras estaban los anillos como alojamiento para sus varas, para cargar la mesa. Hizo las varas de madera de acacia y las revistió de oro para cargar la mesa, e hizo los utensilios que estaban en la mesa, sus platos, sus cucharas, sus soportes y sus columnas con los que estaban cubierta de oro puro. Hizo la menorá de oro puro, labrada a martillo hizo la menorá, su base y su tronco, sus cálices, sus esferas y sus flores eran labradas a martillo. A partir de ella, 6 brazos salían de sus costados, 3 brazos de la menorá de un costado y 3 brazos de la menorá del otro costado. 3 cálices tallados en forma de almendras en un brazo, una esfera y una flor, y 3 cálices tallados en forma de almendras, una esfera y una flor en el otro brazo, y así era en los 6 brazos que salen de la menorá. Y en la menorá había 4 cálices tallados en forma de almendras, sus esferas y sus flores. Una esfera estaba por debajo de 2 de los brazos de ella, y una esfera por debajo de 2 de los brazos de ella, y una esfera por debajo de 2 de los brazos de ella, para los 6 brazos que salían de ella. Sus esferas y sus brazos eran de ella, toda ella era labrada a martillo, de una sola pieza de oro puro. Hizo sus lámparas 7 y sus piezas y cucharas de oro puro. De un talento de oro puro la hizo, así como sus utensilios. Permítame, déjeme bajar la cámara. Hizo el altar del incienso de madera de acacia, de 1 codo de longitud y de 1 codo de ancho, cuadrado, y de 2 codos de alto. De él eran sus astas. Lo revistió de oro puro, así como su techo y sus paredes alrededor, sus astas, y les hizo una corona de oro alrededor. 2 anillos de oro hizo para él bajo sus coronas en sus 2 esquinas, y en sus 2 lados, como zócalos para las varas, con las cuales cargarlo. E hizo las varas de madera de acacia y las revistió de oro.
Hizo el aceite de unción santo y las especies del incienso, puras, obra de perfumería. Hizo el altar de ofrendas de elevación de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 de ancho, cuadrado, y de 3 codos de alto. Hizo sus astas en sus 4 esquinas. De él salían las astas, y las revistió de cobre. Hizo todos los utensilios del altar, sus postes, sus palas, sus potes, sus palas, sus cuencos, sus tenedores y sus braseros. Todos los utensilios hizo de cobre. Hizo para el altar una malla entrelazada de cobre. Por debajo del por debajo del borde que lo rodeaba, en dirección descendiente hacia su punto medio, y fundió 4 anillos en los 4 bordes de la malla de cobre, como zócalo para las varas. Hizo las varas de madera de acacia y las revistió de cobre, e introdujo las varas en los anillos en los lados del altar, para cargarlo con ellas. Hueco con tablas lo hizo. A ver, permítame, déjame ver. Ok, ya vamos a terminar. Ok. Hizo el lavatorio de cobre y sus bases de cobre con los espejos de las multitudes que se congregaron a la entrada de la tienda de reunión. Hizo el patio en el lado sur, los lienzos del patio de lino trenzado 100 codos, sus columnas 20 y sus zócalos 20 de cobre, los ganchos de las columnas y sus aros de plata. Del lado norte, 100 codos, 20 columnas con 20 zócalos, los ganchos de las columnas y sus aros de plata. Del lado oeste, lienzos de 50 codos, sus columnas 10 y sus zócalos 10, los ganchos de las columnas y sus aros de plata. Y en el lado este, 50 codos, lienzos de 15 codos en su costado, y sus columnas 3 y sus zócalos 3, y en el segundo costado, en ambos lados de la entrada al patio, lienzos de 15 codos y sus columnas 3 y sus zócalos 3. Todos los lienzos del patio alrededor eran de lino trenzado. Los zócalos de las columnas eran de cobre. Los ganchos de las columnas y sus aros eran de plata. Y el revestimiento de sus partes superiores de plata. Todas las columnas del patio estaban anilladas con plata. El dosel de la entrada del patio era obra de bordador, de lana turquesa, púrpura y carmesí, y de lino trenzado, 20 codos de longitud, y en sus partes
allá su ancho era de 5 codos, correspondiendo a los lienzos del patio. Sus columnas eran 4 y sus zócalos 4 de cobre, sus ganchos eran de plata, y el revestimiento de sus partes superiores y sus aros de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del patio alrededor eran de cobre. Amén, amén, amén. Bueno, a ver, déjenme aseguro. Vaya aquel, Picudei, ok. Bueno, amados, vamos a dar las citas, ¿verdad? En el Sefer Dabar, tenemos, bueno, permítame. Vamos a poner primero la otra Torá para que vean las porciones cómo están divididas. Permítame. Ok, tenemos ¿verdad? Aquí lo tradujeron como convocó. Y acá en el Sefer Dabar lo tenemos como congregó. Es el mismo concepto. Ok, tenemos la Haftará, ¿verdad? Y el variante en el Primera de Reyes 7.3, 7.26, Primera de Reyes 7.40 al 7.51, Bri Harashá, tenemos Lucas 22.47 al 24.53. Amén, amén. Y más que tenemos un precepto. A ver. En esta parashá se encuentra el mandamiento número 114 de los 613, que es prohibición para la Corte de Justicia de ejecutar penas capitales en Shabbat. Éxodo 35.3. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos a dar el estudio que tenemos acá en el Sefer Dabar. En el Sefer Dabar lo tenemos en Primera de Reyes 7, 13 al 50. Prácticamente son, sí, las dos porciones. Y en el Bri Harashá, apúntele. Tenemos en el Bri Harashá, en el Pacto Renovado, tenemos Segunda de Corintios 9:1 al 15. Segunda de Corintios 9:1 al 15. El libro de Hebreos 9:1 al 14. Hebreos 9:1 al 14. Y Revelaciones o Apocalipsis 11:1 al 13. Revelaciones 11:1 al 13. ¿Ok? Estoy repitiendo. ¿Qué nos falta? Creo que es todo de esta porción, ¿verdad? Esta porción pues la vamos a, ya saben, la segunda aliyot es esta. La vamos a dar el viernes en la noche. Entonces vamos a, ¿verdad?, a subir esta porción. Ahorita, ¿verdad? Yo creo que hasta mañana vamos a hacer la otra. Entonces, amados Ajin Hayot, vamos a hacer la Berajá, la bendición por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet bechayei, olam natah betoheinu, Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste la verdadera Torah, infundiendo en nosotros vida eterna. Bendito seas, Adonai, que diste la Torah. En el nombre de Yahshua HaMashiach, amén, amén y aleluya. Amados Ajin Hayot, que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga
y que el Padre Eterno les conceda Shalom en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya.